¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Em, Bienvenidos a otra charla de transformación exponencial. Estoy aquí en mi oficina en Miami y bueno, hoy va a ser una noche interesante porque vamos a hablar de cosas muy importantes. No es casualidad que ustedes estén aquí hoy. No es casualidad porque cuando hacíamos esta promoción de, bueno, te sientes que te falta claridad, sientes que tienes problemas para concretar las ideas que quieres concretar, para hacer realidad tus sueños. No es que estés mal, no es que te sientas solo en esa situación, todos pasamos por eso, no es que estés roto. Muchas personas me dicen, pero es que en inglés se dice I'm broken, como estoy roto. Y no es así. La verdad es que todos pasamos por esa situación, todos tenemos eh, inconvenientes para conectar con lo que queremos, para hacer realidad los sueños que tenemos. Y antes de que entremos a hablar un poco de las características y de las técnicas que les voy a explicar hoy, de la metodología de transformación exponencial, quería explicarles un poco cómo funciona nuestra mente, porque al final del día, cuando entendemos cómo funciona nuestra mente, entonces podemos entender cómo accionar algún tipo de soluciones, algún tipo de respuesta ante las situaciones que tenemos. Me gustaría solamente escuchar si me escuchan bien, si me ponen en el chat que el sonido está bien. En el pasado hemos tenido algunos problemas con el sonido. Si me escuchan bien, perfecto. Eh, entonces, vamos a hacer una pequeña, resumida clase de neurociencia. ¿Cómo funciona nuestra mente? Te levantas en la mañana, agarras tu taza de café o de té o de mate, lo que sea que tomas en la mañana y empiezas a pensar en, bueno, la situación que tienes, los problemas que tienes, la pandemia, el trabajo, y empiezas como que a coordinar con toda tu vida, toda la situación complicada que estás viviendo. ¿Qué pasa cuando traes esos pensamientos a ti? Cada uno de esos pensamientos está conectado con una red en nuestro cerebro. Esa red neurológica en nuestro cerebro, se llama sinapsis, está conectada a su vez con emociones. Es decir, si agarro mi taza de café y empiezo a pensar en las dificultades que tengo y lo difícil que es trabajar en este negocio o trabajar en esta compañía, esas palabras, esos pensamientos me conectan con una emoción. Esa emoción está creada en mi mente en base a alguna situación histórica, en base a alguna experiencia que tuve, en base a alguna situación que me pasó, alguna interpretación que le di. Y esa emoción efectivamente me hace sentir de una manera. Entonces, me estoy tomando mi café todavía en la mañana y me estoy sintiendo de esa manera. Me estoy sintiendo frustrado, alterado, deprimido. ¿Qué pasa cuando me siento así? Es muy difícil sentirme de una manera y para que sepan, nuestro corazón tiene un pequeño cerebrito ahí dentro de la estructura de nuestro corazón hay un pequeño cerebro, hay como 50 millones de neuronas que hacen que nuestro cerebro, que nuestro corazón también piense que esas emociones estén conectadas de nuevo con nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando me siento así? Me siento frustrado, complicado, deprimido. Es muy difícil pensar de otra manera. Y muchas personas me lo dicen, Luis, pero si me siento así, ¿cómo voy a pensar que las cosas pueden estar bien? Eso solamente prueba que la manera como nos sentimos también retroalimenta la manera como pensamos. Entonces me levanto pensando de una manera, termino sintiéndome de esa manera. Y hay varios ejercicios que nosotros hacemos cuando estamos en sesiones para probarle a las personas que pueden sentirse de la manera que ellos deseen sentirse. Pero luego cuando me siento así, es muy difícil lograr pensar de una manera diferente. Entonces, si no puedo pensar diferente a cómo me siento, eso solo prueba de que mis emociones retroalimentan mi pensamiento. Entonces, si me paré pensando en un problema, me siento deprimido, esa depresión o esa frustración o esa molestia retroalimenta el pensamiento que solamente vive en función de lo mismo y creamos ese círculo
vicioso de pensamientos negativos con emociones que no queremos y terminamos vibrando en una frecuencia, como dicen los budistas, terminamos vibrando en una frecuencia que no atrae absolutamente nada, que no crea nada y que es toda en el pasado. Es importante que entendamos que nuestra mente vive siempre en el pasado. Nuestra mente es una base de datos gigantesca sobre el pasado. Cada experiencia que hemos tenido, cada aprendizaje que hemos tenido, cada vivencia que hemos tenido está guardada ahí y cada una de ellas está conectada a ciertas emociones y eso es lo que accesamos. De manera que cuando vivimos en esa depresión, en esa frustración, en esa complicación, vivimos en el pasado. ¿Y qué es lo que pasa cuando intentamos predecir el futuro? ¿Qué es lo que intentamos? Bueno, me voy a inscribir en esta universidad, o voy a empezar este negocio, o voy a, qué sé yo, cualquier cosa que ponga tu cerebro en futuro. ¿En base a qué nuestro cerebro determina el futuro? En base al pasado reciente. Entonces, si me siento mal y pienso en futuro, ¿cuál es el futuro en el que estoy pensando? La misma situación. Eso se llama predicción y premeditación del futuro. Entonces, estoy pronosticando una situación futura en base a un pasado que no me gusta y ahí es donde entra nuestra mente consciente. Es importantísimo entender que nosotros vivimos 95% de nuestro tiempo en piloto automático. El piloto automático es el que decide cómo respiramos, cómo nuestro corazón late y a qué velocidad late, el parpadeo de nuestros ojos, pero también cómo respondemos ante situaciones, ante retos, ante problemas que tenemos. También lo hacemos con el piloto automático y lo hacemos en base a las creencias, a los valores que tenemos dentro de nuestra mente instalados. Entonces, siempre estamos en pasado, siempre estamos en piloto automático y en pasado. La conciencia es solamente el 5%. De manera que cuando tú entiendes, este piloto automático que tengo no me está ayudando, no está apoyando la gestión que quiero, no está apoyando el proyecto de vida que tengo. Necesito cambiarlo, porque la mente funciona de una manera que es la que nos controla y nos limita. Entonces, si tu mente te dice hoy de repente, mira, no es buen momento para estudiar medicina, tal vez deberías estudiar enfermería, porque medicina es muy difícil. Tú terminas estudiando enfermería. Y debería ser al revés, debería ser, esto es lo que yo quiero hacer y necesito que mi mente apoye cualquiera sea la gestión que yo quiero para mí. Entonces, cuando entendemos que vivimos gran parte de nuestra vida en pasado y en piloto automático, y que cuando estás en pasado es muy difícil imaginarse un futuro diferente. Entonces, de ahí el por qué es tan complicado y por qué conseguimos a veces casos donde nos dicen, bueno, pero es que mi vida es sumamente complicada. Y es que es sumamente complicada porque la estás viviendo justo en el pasado. Para movernos hacia adelante necesitamos crear presente, necesitamos tener conciencia presente. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues la mente subconsciente, de nuevo, es la más grande de todas. Es el 95% de lo que somos. Es la que controla nuestras emociones, nuestro funcionamiento del cuerpo en general. Es grandísimo. Y ese 95% lo comparamos con el 5% que es la mente consciente. Y lo que hay entre ellas dos es la mente analítica. Es la que utilizamos de vez en cuando para tomar ciertas decisiones y que a veces lo hacemos en contra de lo que diga la mente subconsciente. Entonces, transformación exponencial lo que hace es obligarnos a trabajar en la mente analítica, es obligarnos a poder visualizar un futuro que tal vez es muy diferente a todo el pasado que he tenido, que tal vez es radicalmente diferente al pasado que he tenido. Y es muy difícil hacerlo solo, muy difícil, porque nuestra mente siempre nos va a jugar ese juego de saboteo, tratando de llevarnos a esa área de confort donde todo, y confort no significa que me siento cómodo, confort significa que estoy acostumbrado a eso. Entonces, si estoy acostumbrado a una situación difícil, complicada, pues el cerebro siempre me va a querer llevar a una situación como esa porque es la situación a la que está acostumbrado. Y si yo estoy buscando algo diferente, algo superior, algo más elevado, pues es difícil hacerlo desde esa perspectiva. Y por eso les incito a que trabajen no solamente en entender cómo funciona nuestra mente, porque gran parte
de las razones por las que nos quedamos anclados en el pasado y nos quedamos anclados en situaciones que no queremos es porque no entendemos cómo funciona nuestra mente y no entendemos cómo funcionan los pensamientos negativos. Nuestra mente está hecha no para hacernos felices, no para hacernos exitosos. Nuestra mente está hecha para permitirnos sobrevivir y cualquier cosa que ella considere que va en contra de nuestra sobrevivencia o va en contra de nuestra tranquilidad, que me va a poner en... de repente yo no soy un buen comunicador y cualquier cosa que me obligue a ponerme a hablar frente a personas, mi mente va a decir no lo hagas. Es un riesgo. Para mi mente es tan riesgoso eso como puede ser, qué sé yo, brincar desde un puente o ponerme a jugar con un león. La mente siempre va a tratar de protegernos porque su función número uno es preservarnos. Y no de gratis, tenemos en este planeta más de 6 millones de años y hay algo como 250.000 especies que han desaparecido y nosotros seguimos aquí. Nuestra mente está hecha para eso. Pero así como está hecha para eso, también está hecha para limitarnos cuando queremos cambiar. Entonces, transformación exponencial es una oportunidad gigantesca que tenemos para vivir en presente y para crear lo que queremos crear en el futuro. Así que les doy la bienvenida a esta oportunidad de trabajar juntos y la idea de hoy es darles un par de tips, un par de recomendaciones de lo que nosotros hacemos en las sesiones de transformación exponencial para que ustedes lo puedan apoyar, lo puedan usar y puedan crecer utilizando estas herramientas. Así que me voy a permitir accesar a algunas láminas que quiero compartir con ustedes para hablar de esto. Entonces, vamos a hablar un poco de transformación exponencial. Y para los que no me conocen, mi experiencia son básicamente 30 años en mercado corporativo, experiencia corporativa en mercados internacionales. He tenido la bendición de poder trabajar con los principales países del mundo. He estado en Japón, en China, en India, he vivido en Londres, trabajado en múltiples países en Europa, en Estados Unidos, por supuesto. Pero también me he preparado. Cuando yo decidí entrar en el mundo de la consultoría hace cerca de 11 años, eh, venía con una maestría en mercadeo y con técnicas de negociación en Harvard, en la Universidad de Harvard, pero decidí que quería poder transferir todo ese conocimiento y toda esa experiencia y me dediqué a estudiar no solamente programación neurolingüística y neurociencia, que es lo que les decía, cómo funciona nuestra mente, pero también me certifiqué como coach ejecutivo, estudié con budistas en Nueva York, y transformación exponencial es tal vez un conglomerado de todo eso y de toda esa experiencia puesta al servicio de mis clientes, ¿no? Trabajo para instituciones financieras, para bancos, para ejecutivos particulares, para líderes, dueños de negocios. Y todo esto arrancó porque yo era un aficionado a qué es lo que hacía la gente exitosa. Y yo me preguntaba, cuando sobre todo aquí en Miami es muy común y seguramente en sus países también es muy común ver cómo alguien que llega básicamente sin nada termina en un par de años teniendo unos cuantos millones de dólares y otras personas que se han estudiado, que han preparado y que hablan varios idiomas nunca lo logran. Entonces yo decía, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace que esto sea tan radical? ¿Qué es lo que una persona debe tener para terminar siendo exitoso? Eh, y midiendo éxito no solamente en el ámbito financiero y monetario, pero midiendo éxito en general a lo que yo quiero alcanzar. Y me dediqué a hacer un estudio que lo llamé la metodología secreta del éxito, que es, yo estudié lo que los gurús de éxito han dicho desde Napoleon Hill a finales de 1800, por 85 años hasta nuestra época, solo para entender que todos los que han estudiado el éxito de alguna manera tienen aspectos y recomendaciones diferentes. Y cuando consolidas todo este conocimiento, llegas cerca de tal vez 180 recomendaciones, que algunas de ellas son contrastantes, son diferentes. Y yo decía, bueno, vamos a buscar el factor común, que es lo que todos ellos tienen en común.
Y llegamos a un estudio que se llama eso, metodología secreta del éxito, que son cuáles son los 8 hábitos o atributos de éxito que han sido estables durante los últimos 85 años. Y arranqué por ahí, y esa fue de alguna manera mis inicios, solo para darme cuenta que conocer los atributos no era todo lo que hacía falta, que hacía falta un par de cosas más. Pero bueno, esto me ha llevado a los principales canales de televisión y he tenido la oportunidad de compartir con muchísima gente y cambiado la vida de mucha gente en muchos países, y por eso me siento supremamente afortunado. Pero vamos a hablar entonces ahora de cuáles son esas 3 claves de éxito que yo he trabajado con mis clientes y que yo quiero transferir a ustedes. Vamos a empezar por la primera. ¿Te has sentido estancado? ¿No sabes qué desarrollar en tu futuro? ¿En qué trabajar? ¿Dónde poner tu energía o tu dinero? ¿No tienes claridad de acción? ¿Quiénes de ustedes se han sentido de esa manera? Me gustaría escucharlos un poco y voy a poner esta encuesta pequeña aquí para que me digan, ¿entiendes claramente cuál es el próximo paso que quieres dar? Respóndanme ahí para ver cómo se están sintiendo ustedes hoy. Y aquí vamos con 80% dice que no. Vamos a esperar que voten unos cuantos más y vamos a compartir el resultado. Ahora estamos en 70-30. 70% dice que no. Y es que es complicado, de nuevo, es muy difícil hacerlo solo. Es muy difícil hacerlo solo. Vamos a compartir aquí los resultados para que los puedan ver. Volvemos a la presentación nuevamente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Tenemos que entender cuál es nuestro propósito de vida. Esa es nuestra función número 1. Y eso es algo que nosotros trabajamos con nuestros clientes desde el día 1. Porque ¿qué es el propósito de vida? Que es lo que también llamamos el área genio. Es ese don, ese regalo que te hace diferente. Es lo que define tus valores. Es aquello que te energiza y que te apasiona y que no necesariamente es en lo que estás trabajando. 2 de cada 3 americanos, esa estadística aquí en Estados Unidos indica que 2 de cada 3 trabajamos en cosas en las que tal vez no es nuestra área genio, no es lo que nosotros quisiéramos trabajar, pero lo estamos haciendo. ¿Y cómo entender cuál es esa área genio? Bueno, la fórmula es tal vez ese don que tengo, ese regalo que me dio el universo, Dios o como ustedes lo quieran llamar, que adicionalmente me apasiona y que sumado a mi pasión, pues también define los valores que yo tengo como persona. Entonces es básicamente la fórmula de nuestro propósito de vida. Ahora, es un poquito más complicado que eso. Y este es uno de los análisis que hacemos y los invito a que lo hagan ustedes en sus casas y que lo hagan en este momento conmigo aquí. Empezamos por entender qué es lo que harías de gratis. Si el dinero no fuese un elemento dentro de nuestra ecuación, ¿qué es lo que tú harías de gratis? ¿A qué te dedicarías? Es un ejercicio interesantísimo de hacer porque conseguimos varias respuestas interesantes. Pero adicionalmente a eso, ¿qué es lo que tú sientes que el mundo necesita? Y cuando coincide lo que yo haría de gratis con lo que el mundo necesita, es decir, siento que estoy contribuyendo de alguna manera al mundo, entonces encontramos nuestra misión. Para complicar un poquito más esto, entonces nos vamos en lo que soy bueno, que es un poquito diferente a lo que yo haría de gratis. ¿En qué he invertido mi tiempo? ¿En qué soy bueno? ¿En qué he experimentado, qué sé yo, he tratado de dedicarle más tiempo? Entonces, un segundo, que estaba haciendo una pregunta aquí. Esto es un problema porque si respondo las preguntas, entonces pierdo la pantalla. Así que regresemos aquí a nuestra presentación. En lo que soy bueno y luego por lo que están dispuestos a pagarme. Entonces, digamos que son estos 4 elementos principales. Lo que haría de gratis, lo que el mundo necesita, en lo que soy bueno y por lo que estarían dispuestos a pagarme. Cuando logramos entender la combinación entre, por ejemplo, lo que el mundo necesita y por lo que están dispuestos a pagarme, encontramos nuestra vocación.
Pero cuando coincidimos entre por lo que están dispuestos a pagarme y lo que yo soy bueno, entonces llegamos a nuestra profesión. Y la combinación de todos estos cuatro elementos termina siendo nuestro propósito de vida, termina siendo nuestra área genio. Es esa en la que hago algo que me gusta, pero también he invertido en eso para ser bueno haciéndolo. La gente, el mercado está dispuesto a pagarme por eso porque soy muy bueno haciéndolo y además siento que estoy contribuyendo con algo, siento que es algo que el mundo necesita. Cuando llegamos a esa pequeña esfera que está ahí es donde sentimos, tiene sentido lo que estoy haciendo. Ahora, esto podemos complicarlo todavía un poquito más porque hay elementos, de repente, cuando estamos entre las tres principales áreas, lo que haría de gratis, más lo que soy bueno, más lo que el mundo necesita, pues son áreas en las que me siento muy bien, me siento pleno, pero me siento sin dinero, porque no es algo por lo que están dispuestos a pagarme. De repente me consigo con otra área donde estoy, es la combinación de lo que haría de gratis más lo que el mundo necesita y por lo que están dispuestos a pagarme, donde me siento muy bien, pero me siento inseguro porque es un área donde no he invertido tiempo, no siento que soy bueno en eso. Y luego llegamos a otras áreas como la combinación entre por lo que estarían dispuestos a pagarme, más en lo que soy bueno, más lo que haría de gratis, y me siento cómodo, pero me siento vacío porque no siento que estoy haciendo algo que me apasiona. Y por último, la combinación entre lo que haría de gratis, más lo que soy bueno, más lo que estarían dispuestos a pagarme, y me siento satisfecho, pero me siento que un sentido de inutilidad, no siento que eso apoya nada. Entonces, quiero que vean por qué a veces es complicado sentirse así, porque es que es una combinación de muchísimos elementos, pero que cuando nos sentamos a entendernos a nosotros mismos, a entender cómo funcionamos nosotros, pues llegamos a la solución. ¿Y cómo lo hacemos nosotros en transformación exponencial? Pues buscamos determinar unos cuadrantes y dentro de esos cuadrantes ponemos ese resultado, ¿no? Ese gráfico del que hablábamos ahora. Y ahí tienen dos círculos de ejemplo que son dos clientes actuales. Uno está en lo que el mundo necesita y es una muchacha que trabaja para una fundación que se encarga de recolectar insumos para niños necesitados en algunos países y ella siente que está haciendo lo correcto, está haciendo algo que el mundo necesita, pero no necesariamente está recibiendo la retribución financiera que ella le gustaría recibir, siente que no es buena porque nunca se ha preparado en eso y no es lo que ella haría de gratis si fuese esa la situación. Entonces, eh, conseguimos otro cliente que está aquí abajo en el otro extremo, en el B1, que es alguien que está en una situación donde están dispuestos a pagarle, pero que no es lo que haría de gratis, no es lo que lo apasiona, no es lo que lo energiza, no siente que está contribuyendo con nadie. Y tal vez ese es un contador, y dice, bueno, yo soy contador porque mi papá era contador y porque decidí ser contador y ahora tengo buen dinero, están dispuestos a pagarme, pero eso no me apasiona, no me energiza, no siento que estoy haciendo nada por el universo, siento que estoy perdiendo mi tiempo llenando tal vez declaraciones de impuestos y haciendo reportes de situaciones financieras, y eso no es lo que me gustaría hacer. Entonces, la idea que nosotros trabajamos es cómo llevar de esa situación que tú estás, llevarla al centro, a tu área genio, cómo monetizar esas cosas. En el caso del contador, a lo mejor vas a tener que ser contador el resto de tu vida porque tal vez tienes una edad en la que, bueno, ya no podemos echar eso para atrás, pero ahora, ¿cómo desarrollamos el resto de las áreas donde tú te sientes bien? El resto de las áreas que no es solamente la parte financiera, pero también lo que te llena y lo que te satisface a ti como persona. Entonces, es combinar todas estas funciones hasta hacer que nos sintamos de manera en el lugar correcto. Entender tu propósito de vida y tu área genial es simplemente entender cuál es tu lugar correcto. Y para muchas personas ese lugar correcto es un sitio donde no hay dinero y no es así. Muchos de nosotros trabajamos toda nuestra vida para ahorrar, para retirarnos, para poder hacer lo que quisiéramos hacer. Y debería ser al revés, es entender qué es lo que queremos hacer, invertir en eso y trabajar en ello, porque cuando estás trabajando en eso no lo sientes como trabajo. Entonces, de ahí la importancia de entender cuál es nuestro propósito de vida o nuestra área genio. Esto es un ejercicio que se los dejo
de regalo para que lo hagan entre ustedes en la tranquilidad de su casa y que logren entender dónde está esa área genio y cómo pueden ustedes aprender a monetizar esa área de manera que sea que sabroso cuando tu área genio es todo esto, es la combinación de todo esto. Y a veces, no es, a veces simplemente no es así y tenemos que tal vez llevar una vida paralela donde hago un trabajo por el tema monetario, pero hago también otra cosa que me energice, que me apasione, que me hace feliz. Y bueno, a veces tenemos que llevar las dos, ¿no? Esta es una persona, este es un testimonio que les tenía aquí, que es una de las clientes que trabajó conmigo en un grupo que hice. Ella vive en Curazao y es la encargada de la fábrica de Heineken, de cerveza Heineken en Curazao. Y ella cuando llegó a mí era exactamente eso: no entiendo mi propósito de vida. Y aquí les dejo un segundito de lo que ella entendió una vez que pasó por este proceso. Al principio tenía mis dudas antes de empezar con este curso, porque él dijo que después de este curso no podía saber, como por decir, el propósito de uno. Y yo tenía hace mucho tiempo buscando como qué es lo que quiero hacer, qué quiero con mi vida, y dudé un poco. Igual así, me lancé y lo hice, y estoy muy contenta con el resultado. Después de 2 meses y medio de puro aprendizaje, entendí qué es lo que quiero. Bueno, por alguna razón el video de ella no corrió, pero bueno, interesante cómo le cambia la vida a una persona cuando entiende cuál es su propósito de vida, cuando entiende qué es lo que debe hacer, dónde invertir su dinero, dónde invertir su tiempo, cómo desarrollar eso para que dentro de 5 años ella tenga una base sólida que pueda sentir qué es lo que vale la pena. Entonces, clave número 1, propósito de vida. Ahora, sientes que no eres capaz de alcanzar tus objetivos. Tus metas parecen complicadas e imposibles. Escuchas a veces esa vocecita en la mente que te dice: es muy difícil, no va a suceder, no te lo mereces. Eso tiene que ver con el mindset. Y me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Vamos a hacer esta otra encuesta aquí rápidamente. ¿Sientes que tu mente a veces sabotea tus objetivos? Si la ven, respondan. Es muy común que nuestra mente siempre esté saboteando las cosas que queremos hacer, pero me gustaría saber cómo se sienten ustedes. Hasta ahora vamos 66%, 66% sí, 80% sí. Ok, vamos a compartir los resultados. Ahí los deben estar viendo. 83% sienten que la mente sabotea sus objetivos. Y es muy común, de verdad que es muy común sentir que la mente sabotea nuestros objetivos. Voy a tener que cancelar aquí para poder hacer esto de nuevo. Es muy común que la mente sabotee nuestros objetivos, porque como les decía, la mente está hecha exclusivamente para permitirnos sobrevivir, para preocuparse por nuestro bienestar. Y les pongo un ejemplo. Vas caminando por un bosque o algo que parece un bosque y aparece una culebra y la culebra te pica y bueno, vas al hospital y sientes que casi te mueres en una situación complicada. A partir de ahí, tu cerebro, cada vez que pases por algo que parezca un bosque, que huela a bosque, cada vez que vea algo que se semeje a una culebra, que puede ser una manguera de regar el jardín o un cable o lo que sea, tu mente siempre te va a alertar y siempre te va a dar taquicardia cuando pases por algo que parezca un bosque. Esa es la manera como funciona nuestra mente, es la manera como nos protege de situaciones que pueden ser complicadas para nosotros. Y de la misma manera como funciona para una culebra en un bosque, funciona para eventos que tengan que ver con dinero, eventos que tengan que ver con relaciones, eventos que tengan que ver con cómo veo yo la vida, con cómo desarrollo oportunidades nuevas. De la misma manera funciona. Y para eso es importante que entendamos
lo que es el mindset o lo que es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es ese cúmulo de pensamientos, identidades, hábitos, valores, conductas, creencias y rutinas que nosotros tenemos instalados en nuestra mente y que nos hace ver el mundo de manera diferente. Dos personas ante la misma situación responden de manera diferente, porque tienen simplemente un mindset diferente y ven la situación, ven la vida de manera totalmente diferente. Es común en este proyecto, en esta situación de pandemia, conseguir personas que tal vez ha sido el peor momento de su vida y que sentirse que están encerrados ha sido lo peor y su realidad ha sido esa, independientemente de la cantidad de dinero que tengan. Y para muchos clientes que conozco, pues tal vez con un barco y un avión parados en su propiedad, aún así llevan una vida miserable y triste. Y para otras personas tal vez fue la oportunidad de compartir más tiempo con su familia, de desarrollar, de estudiar, de prepararse, de descansar. Entonces, ante la misma situación y bajo las mismas circunstancias, nosotros podemos responder de manera diferente. Eso quiere decir que nuestro mindset o nuestra conciencia, la manera en la que pensamos, define la manera como nosotros vemos la realidad, como vemos nuestra vida. Y conforma lo que nosotros creemos que somos. El mindset que yo tengo me hace pensar lo que yo pienso que soy yo. Y de ahí la importancia que entendamos eso. Ahora, importantísimo entender que tus pensamientos no te definen. Todos los que tenemos en nuestra mente, todos esos pensamientos son simplemente resultado de alguna interpretación que tuvimos de algo que nos pasó, alguna situación no solamente una situación, pero también alguien con autoridad en tu vida te dijo, sabes que el dinero es difícil. Y a partir de ahí ese pensamiento quedó instalado en tu mente y tú vives el resto de tu vida probando de que eso es correcto. Y todas las evidencias que consigues que prueban que el dinero es difícil o que las relaciones son complicadas o que hacer un negocio es imposible, todas las evidencias que prueban que eso es así, las mantienes vivas en tu mente, y todas aquellas que prueban el opuesto, que el dinero es fácil o que las relaciones son fáciles, esas ni siquiera las vemos, porque es como funcionamos, buscamos evidencia de que lo que pensamos es correcto. Y eso es el mindset, y esos son los pensamientos. Cuando entendemos que los pensamientos no nos definen y que los pensamientos son solamente una información, una interpretación que le dimos en un momento y que la tenemos instalada en nuestra mente y que necesitamos cambiarla de repente porque no está apoyando lo que yo me quiero llegar a convertir, entonces es cuando esto todo empieza a tener sentido y cuando empezamos a ver los frutos de conocer nuestro mindset. La calidad de tu mindset es la calidad de vida y en consecuencia la calidad de los negocios que tenemos nosotros. No los voy a aburrir con testimoniales, pero este es el testimonial de Vicente, que es un productor en Venezuela y que sentía también que sus miedos eran las limitaciones más grandes que tenía. Y cuando entendió sus miedos y ajustó esas creencias dentro de su mindset, logró moverse de manera impresionante. Los miedos son eso, los miedos son interpretaciones que gran parte de nuestra vida, todos esos miedos que tenemos nunca suceden, pero aún así los vivimos, aún así son parte de nosotros. Entonces, entender cómo funcionan y aprender a reprogramar nuestra mente a convertir esas creencias en algo que sí me funcione y que sí apoye lo que yo quiero construir, es lo que de verdad hace la diferencia. Entonces, clave número 2, mindset. Entender el mindset, qué es lo que está instalado en tu mente y cómo eso apoya o limita la consecución de tus objetivos, y entender que lo que está puesto aquí es simplemente eso, es una interpretación y que podemos cambiarla. Gran parte de lo que hacemos en transformación exponencial es cambiar ese mindset. Ahora vamos a nuestra número 3. Tienes excelentes ideas que no se concretan. A veces pensamos en proyectos y tenemos buenas ideas, pero se quedan ahí en el papel o en el inicio. A veces iniciamos algo muy bien y luego lo dejamos y caemos otra vez en el estancamiento. Tienes un plan, pero lo ves muy grande y complicado y a veces piensas que no lo puedes hacer. Me gustaría escuchar de ustedes si se sienten de esa manera. Y para eso voy a intentar otra vez hacer este
esta encuesta aquí sobre, stop sharing, vamos a dar esta encuesta sobre plan estratégico personal y les pregunto, ¿tienen un plan de acción a seguir? ¿Tienen algo ya concreto que quieren construir y que lo tienen ya plasmado? Aquí tenemos 3 opciones, sí, no, y solo algunos objetivos dispersos. Vamos a ver. 47% dice que tienen una idea de lo que quieren hacer, 30% dice que no y 20% dice que sí. Vamos a compartir estos resultados. Es muy normal sentirse de esa manera. Es muy normal que las cosas a veces se compliquen. Y para eso, la clave y la recomendación número 3, el tip número 3 que les voy a dar, se llama plan estratégico personal. ¿Y qué es el plan estratégico personal? Me ha tocado trabajar con muchos profesionales que hacen planes estratégicos y para muchas compañías, pero nunca lo han hecho para uno mismo. Es primero entender cuál es el objetivo que quiero alcanzar. Cómo ese objetivo está apoyado con resultados claves. Esos resultados claves tienen relaciones estratégicas. Hay personas claves que yo necesito desarrollar para que mi objetivo se cumpla. ¿Cuáles son las iniciativas que tengo? ¿Qué hábitos debo incluir dentro de mí para poder cambiar y ser esa persona que yo quiero ser? Y cómo además, cómo los controlo y cómo los mido. Lo que no se planifica no se ejecuta. Hay, más o menos para darles una idea de cuál es la metodología que trabajo, es una metodología donde identificamos ese objetivo y luego le buscamos todo el apoyo. Tal vez si me permiten, les voy a mostrar rápidamente aquí cómo funciona. Voy a parar al compartir aquí y voy a compartir con ustedes esto que está aquí. Y vamos a hacerlo un poco. Empezamos por eso. ¿Cuál es el objetivo estratégico personal que tú tienes? Bueno, quiero ser el dueño de mi empresa. Quiero tener mi propia práctica médica. Quiero ser, qué sé yo, presidente de esta compañía dentro de 3 años. ¿Cuál es tu objetivo estratégico? Cuando agarramos ese objetivo estratégico y lo apoyamos aquí se despliega de manera muy grande, pero bueno, lo apoyamos en cuáles son los valores que yo necesito instalar dentro de mí. Y aquí los marco como valor 1, valor 2, valor 3 y valor 4. ¿Cuáles son esos valores que yo no tengo ahora? Crecí sin ese valor, nunca le di importancia al dinero, nunca le di importancia a la comunicación, nunca le di importancia a las relaciones y ahora me doy cuenta que son valores que necesito tener para convertir mi objetivo en una realidad. Entonces, ¿cuáles son esos valores que necesito y cuáles son las estrategias para implementarlos? Luego, ¿cuáles son cada uno de esos resultados claves? Entonces, vamos a uno en particular y ese resultado clave que tengo, primero, ¿cuáles son las iniciativas? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué fechas tienen? ¿Qué presupuesto tienen? Si tienen algún costo. ¿Qué hábito tengo que instalar para que eso funcione? ¿Cómo le voy a hacer seguimiento? Y esas relaciones estratégicas, ¿quién es la persona que es estratégica para mí? ¿Qué características tiene? ¿Cómo puedo comunicarme con él? ¿Qué objetivo persigo yo con esa persona? ¿Qué plan de acción tengo? ¿Y qué estrategias tengo? Cuando nosotros terminamos poniendo todo esto en un documento y terminamos construyendo nuestro plan estratégico personal, entonces nos damos cuenta que aquel objetivo que veíamos súper complicado y que es difícil de hacer y que es imposible de manejar, terminamos entendiendo que sí es posible. Y creamos lo que yo llamo un marco de referencia donde todo lo que yo hago todos los días de mi vida apoya a alguna de las iniciativas, apoya en algo a ese objetivo en lo que yo me quiero convertir. Y cuando hacemos esto nos damos cuenta que perdemos gran parte de nuestra vida haciendo cosas que no apoyan nada, haciendo cosas que no apoyan en ninguno de los objetivos y entonces después nos preguntamos ¿por qué no se me dio? ¿Por qué esto no llegó a ser realidad? Y eso me recuerda el libro de Bronnie Ware, que habla, Bronnie Ware es una enfermera que
se encargaba de pacientes que estaban en etapa terminal. Y ella escribió un libro que se llama como que los grandes arrepentimientos. Y el arrepentimiento número uno es no haber llevado y haber hecho las cosas que yo quería hacer, por complacer a alguien, por hacer algo diferente. Entonces, yo creo que este es el momento, y de nuevo, no es casualidad que ustedes estén aquí conmigo, este es el momento de tomar control de nuestra vida, es el momento de empezar a ser el protagonista de nuestra película, porque a veces estamos en nuestra película y resulta que somos un actor secundario. Es el momento de tomar el protagonismo de nuestra película y crear lo que queremos crear. Independientemente de lo que dice nuestra mente, vamos a aprender a cómo reprogramar nuestra mente, vamos a aprender a crear un plan estratégico personal, vamos a aprender a controlar nuestros miedos, vamos a aprender a pensar en presente y olvidarnos del pasado que nos condiciona el futuro. Y esas son las condiciones que van a hacer que nuestra vida sea diferente. Ahora, volviendo a nuestra presentación, este es el plan estratégico personal. Estas son más o menos un poco la manera como nosotros lo trabajamos. Y este es otro testimonial de Ana que de nuevo, sin querer aburrirlos con más testimoniales, era simplemente, ella no entendía, no tenía metas, que tenía una gran idea de un sueño que quería convertir, pero nunca lo había plasmado. Eran simplemente ideas que las veía en su cabeza como algo imposible, y cuando nos sentamos y construimos un plan estratégico, en cuestión de meses su vida cambió de manera significativa. Ella no perdió tiempo en cosas que no la llevaban a nada. Ya enfocó su energía, su presupuesto y su vida a convertirse en lo que quería convertirse. Esto ha sido una metodología que ha funcionado y ha cambiado la vida de muchísimas personas por todo el mundo. Y yo me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar con tanta gente en diferentes países y de haber apoyado estos cambios y esta transformación exponencial. Y eran parte de las tres cosas que quería traerles. Ahora, estos tres aspectos de los que acabamos de hablar, son tres aspectos de todo lo que es una metodología. Y para aquellos que quieran escuchar un poco sobre esta metodología, les pido que me acompañen un ratico más para explicarles cómo funciona la metodología y qué es lo que es. Les acabo de dar tres claves importantísimas para su vida, pero estas tres claves son tres aspectos de toda una cuestión, de todo un proceso que tenemos que seguir. Esta metodología cuenta con 8 pasos. Y estos pasos tienen una secuencia lógica y van en el sentido en el que tienen que ir sucediendo. Primero, paso 1 es una evaluación general, es entender dónde estás, es entender cómo tu vida funciona, y a veces nuestra vida deberíamos verla como una esfera, como una pelota que va moviéndose hacia adelante, y a veces conseguimos áreas de nuestra vida que están totalmente ¿cómo se llama?, achatadas, y que cuando intentamos movernos hacia adelante son las cosas que nos frenan. Entonces, entender en esa evaluación inicial dónde estamos, y desde ahí analizamos desde nuestra situación financiera, pasando por entender nuestras emociones, y si nuestras emociones están a favor o en contra nuestra, si yo controlo mis emociones o me dejo, o soy una víctima de las emociones. Y luego que tenemos esa evaluación general, pasamos a entender nuestro propósito de vida y hacemos ejercicios como el que compartí con ustedes, pero también otros ejercicios adicionales hasta que entendemos, ok, esta es mi área genio. Y a partir de aquí, todo lo que vamos a desarrollar, lo vamos a desarrollar en función de esa área genio. El paso número 3 es evaluación del mindset, es lo que les decía antes. ¿Qué es lo que está instalado en mi mente? Y si eso que está instalado en mi mente me está ayudando o me está saboteando lo que yo quiero hacer. Y una vez que entiendo lo que está puesto ahí, pasamos al paso 4, que es reprogramación del mindset. Ok, ahora necesito entender cómo modificar todas estas creencias que están instaladas en mi mente, y yo no quiero seguir creyendo que el dinero es difícil, no quiero seguir creyendo que no hay oportunidad para mí, no quiero seguir creyendo que las mujeres no tienen éxito o que los hombres no tienen posibilidad de éxito en esta industria. Todo lo que está puesto ahí, yo no quiero seguir creyendo que no sé bailar o que no sé hablar o que no sé comunicarme. Todo eso son creencias. ¿Cómo las modificamos? Ahí pasamos gran parte del tiempo en entender cuáles son las técnicas y cómo modificar el pensamiento que tenemos. Luego nos vamos al grit.
¿Qué es grit? Es determinación, cómo crear determinación. La determinación es lo que de verdad nos hace exitosos, y eso es trabajar en perseverancia, en resiliencia, en cómo reponernos de las situaciones difíciles, en coraje y cómo trabajar esos tres elementos. Y coraje no significa vivir en ausencia de los miedos, significa entender los miedos. Y ahí hacemos ejercicios interesantísimos, y les doy un ejercicio para que lo hagan en su casa, que es el ejercicio del caballo. Cuando tenemos un miedo, pensamos, y les digo, por ejemplo, le tengo miedo al caballo. Los caballos me dan miedo. Y asumamos que el caballo puede ser cualquier otra cosa, ¿no? A veces terminamos poniendo el miedo más grande de lo que es. Y cuando analizamos el miedo en detalle, entonces decimos, bueno, pero ¿le tienes miedo a qué del caballo? Bueno, es que el caballo tal vez me puede morder. Ok, entonces, pero eso quiere decir que las patas del caballo no te dan miedo. No, pues no me dan miedo. Lo que nos lleva a pensar que tal vez lo que le tienes miedo es a la boca del caballo. Es correcto, le tengo miedo a la boca del caballo. Y si conseguimos un caballo que no tuviese boca, ¿le tendrías miedo? Pues no le tendría miedo. Entonces, de esa manera vamos llevando lo que era un miedo muy grande, que era el miedo al caballo, a llevarlo a un miedo que ahora es entendible. Ahora le tengo miedo a la boca del caballo, o le tengo miedo a algo en particular. Gran parte de ese miedo condiciona nuestras acciones, pero gran parte de esas condiciones que nos ponen nunca suceden. Entonces, la mayoría de nosotros vive anclado a unos miedos, a cosas que tal vez nunca van a suceder. Y ahora, cómo trabajamos eso? Ahí en ese aspecto, en esa parte número 5, trabajamos en cómo entender, darle la dimensión correcta a los miedos que tenemos, entender cómo lidiar con los miedos y aprender a vivir a pesar de ellos. Y eso es lo que me diferencia a mí de tal vez algunos terapistas que te piden evitar las cosas que te dan miedo. Yo creo que hay cosas que nos dan miedo y que siempre nos van a dar miedo. Ahora es nuestra decisión que el miedo me controle y me condicione, o yo entender que a pesar de que le tengo miedo a eso, pues voy a seguir haciéndolo. Entonces, es el paso número 5. Número 6 es convertirnos. El ser humano tiene la capacidad de tener diferentes sombreros y trabajar con diferentes identidades. ¿Cómo me convierto yo en la identidad del hombre que quiero llegar a ser en 3 años? Y les pongo un ejemplo. El actor Cary Grant, un actor inglés, escribió algo que a mí me encantó y que me recuerdo cada vez que hablamos de esto. Él decía, siempre pretendí ser alguien que yo no era, y eventualmente yo me convertí en esa persona, o esa persona se convirtió en mí, pero al final nos conocimos. Eso es identidad. Es empezar a actuar como esa persona que yo quiero llegar a ser en 2 o 3 años, crear esa identidad, activar esa identidad y ayudar a que esa identidad sea la manera más corta entre donde yo estoy hoy y donde quiero llegar a estar en 3 años. Y si quieres ser el presidente de una compañía, cómo actuar como un presidente de compañía. Y si quieres ser un hombre exitoso, una mujer exitosa, cómo empezar a actuar como una mujer exitosa, porque en la medida en la que tú actúas de esa manera, en la medida de que tú impersonificas esa identidad, empiezas a vibrar en la frecuencia de esa identidad, empiezas a atraer lo que esa identidad necesita, y es la manera más corta de llegar a ese. Entonces, trabajar en la identidad es un capítulo que me encanta y que es parte de esta metodología. La etapa número 7 son los hábitos, que es lo que les decía, que era mi historia de hábitos, ese estudio que hice de 85 años, y en este paso les explico cómo implementar dentro de su vida los 8 hábitos de la gente altamente exitosa y obligarnos a tener esos hábitos como parte de nosotros. Y al final es colectar toda esta información por la que hemos estado trabajando y construir nuestro plan estratégico personal. Si tú construyes ese plan estratégico con todos los detalles que les hablé, con todas las estrategias, con todos los hábitos, créanme que son imparables. Créanme que no hay manera de que eso no se convierta en realidad. Créanme que con todos los años que tengo haciendo esto, no tengo un solo cliente que su sueño, su idea no se haya convertido en realidad, porque es simplemente poner en función de nosotros o en función nuestra toda esa energía y todo ese conocimiento. Es muy difícil pretender lograr algo y nunca hacer algo para alcanzarlo. Y es posible que me digas, mira, mi sueño en 3 años era
qué sé yo, ser la mejor bailarina de Guatemala, y fíjate, no llegué, no soy la mejor, soy la número 5, pero en esos 2 años, en esos 3 años, creciste en dirección a lo que te querías convertir y creciste de una manera exponencial que no lo hubieses hecho de otra manera. Entonces, esta metodología nos obliga a vivir en el presente, nos obliga a entender cómo podemos convertir en realidad las cosas que queremos para nosotros. Vivimos 3.480 semanas. Ese es el promedio de vida nuestro. 3.480 semanas. Entonces, ¿para cuándo vamos a dejar la oportunidad de crear lo que nosotros queremos para nosotros? ¿Para cuándo vamos a dejar? No, yo espero 1 año, o espero 2 años, o espero más adelante. Yo creo que esta pandemia nos ha recordado que somos bien susceptibles, que somos bien frágiles y que en nuestra vida pues estamos hoy aquí y no estamos. Entonces, si estamos aquí, vamos a hacer que valga la pena y vamos a hacer algo divertido y que esté alineado con nuestra vida, que esté alineado con nuestra pasión y con lo que nosotros queremos dejar como un legado para nuestros hijos, lo que queremos dejar para que nuestros padres disfruten por todos los esfuerzos que han tenido, lo que sea que es la razón. Tenemos que identificar esa razón por qué. Cuando alguien viene conmigo y me dice, yo quiero construir esta compañía, si la razón es dinero, les digo, pues no lo hagas. Tiene que haber una razón muy poderosa por detrás. Cuando me dices, mira, pero es que tengo un hijo que necesita tratamiento, o tengo una familia que tiene necesidad, o mis padres se han dedicado a mí y yo quiero retribuirles de alguna manera lo que han hecho. Cuando tienes una razón tan grande y tan poderosa por detrás, somos imparables. Somos totalmente imparables. Es simplemente aprender a conectar puntos, a ser organizados y disciplinados. Y eso es lo que Transformación Exponencial nos obliga. Ahora, si ustedes quieren, me gustaría hacerles una invitación. Y si a ustedes les parece interesante Transformación Exponencial, me encantaría hacerles una invitación para que trabajáramos juntos. Mi compromiso era darles unos tips y se los di, pero si aquellos que sientan que tienen que esto les llegó de alguna manera a los huesos y que quieren trabajar en esto, pues les quiero hacer una invitación. Y la invitación habla de cómo podemos trabajar juntos. Y Transformación Exponencial es una metodología que toma cerca de 2 meses. Son como 9 sesiones que toman, si nos vemos una vez a la semana, tal vez toman como 2 meses y un poquito más, 2 meses y medio. Y la oferta que les quiero hacer, esa transformación exponencial, cuando trabajo 1 a 1, clientes 1 a 1 conmigo, cuesta $5,000. Cuando hacemos grupos de 10 personas, pues cuesta como $1,500. Pero yo quiero hacerles una oferta a ustedes para trabajar conmigo en un grupo virtual como esto que estamos haciendo, que ya lo he hecho en varias oportunidades. Y es una oferta de $200. Y por $200 vamos a hacer exactamente el mismo contenido, exactamente la misma metodología. Vamos a trabajar juntos por 2 meses y medio. Vamos a estarnos viendo una vez a la semana, más o menos por esta hora, donde vamos a trabajar 1 hora y media en cada uno de esos 8 aspectos de los que les mencioné, y con la facilidad que tienen de que pueden pagar $100 en este momento y $100 dentro de un mes, porque vamos a estar trabajando igual cerca de 2 meses y medio. Entonces, es una oportunidad que tienen de tener acceso a toda esta información, y muchos me dicen, y por eso puse esta lámina, Luis, pero si no lo hago ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tal si lo dejo para el mes que viene? Pues no pasa nada. Te quedas en tu status quo, te quedas en tu situación en la que estás ahora, y tal vez dentro de un mes te das cuenta que, bueno, no he hecho nada y sigo en la misma situación. ¿Qué diferencia hay entre un plan individual y un plan grupal? El individual es evidentemente 1 a 1 conmigo, pero el grupal es la misma técnica, la misma información, la misma dedicación, simplemente que somos un grupo, y eso nos permite bajar significativamente los costos de $1,500 por lograrlos bajar a $200. ¿Y qué incluye esos $200, esa metodología? Pues incluye primero las 9 sesiones de trabajo de las que le hablé. Incluye todo el material de apoyo para cada sesión, todos los ejercicios prácticos que vamos a hacer juntos. Esto no es grabado, esto no es un video grabado de Luis hablando, esto es Luis
con ustedes, abierto a responder sus preguntas, a que hagamos los ejercicios juntos. Incluye, por supuesto, todo el formato de plan estratégico personal, incluye todo el estudio de metodología secreta del éxito. Van a tener descuentos sobre cualquier otro programa que quieran hacer conmigo, incluye una sesión privada conmigo y además una charla de adaptabilidad que tiene un costo de $100. Entonces, todo esto viene como parte de esa oferta que les hago de trabajar conmigo y me gustaría escuchar de ustedes quiénes están dispuestos a hacer esto. Tenemos una cantidad de cupos limitados, pero me gustaría escuchar ahora. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y está habilitado el preguntas y respuestas para saber qué preguntas tienen, qué les gustaría escuchar.